de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Muy buenas tardes, permiso. Gobierno. Hemos usado muchas herramientas para contribuir a esa difusión, a esa disminución del déficit. Por el lado de las herramientas más conocidas, es por el lado de Techo Propio, que ustedes saben que es el programa básicamente de financiar a los más pobres la construcción de su vivienda a través de bonos familiares habitacionales. Hemos llegado a 116.000 familias, que esto equivalido a más de 2.000 millones de soles. Y por el lado de créditos en todas sus modalidades del Fondo Mi Vivienda, hemos superado las 40.800 familias que representan créditos por 4.571 millones de soles. Parte de estos créditos ya incorporan un componente importante de subsidio, que es el del bono al buen pagador. Adicionalmente a estos programas de vivienda, que son los tradicionales de Techo Propio, como el de crédito, de todos los créditos del Fondo Mi Vivienda, hemos incorporado nuevos esfuerzos para promover más viviendas. En particular, este año iniciamos el Programa Nacional de Vivienda Rural, que en lo que va el año ya tenemos 1.032 viviendas y hacia fin de año superaremos las 13.000 viviendas rurales en esta estrategia del gobierno de lucha contra las bajas temperaturas y las heladas. Esto se complementa con el Programa Nacional Tambos, donde hay más de 230 tambos ya funcionando y en donde 80 de estos tambos están priorizadas en los distritos de menores temperaturas históricas en el país. Y hemos regresado a la cultura de la planificación. Esta semana que acaba de pasar hemos convocado ya al concurso para hacer 3 proyectos que van a generar la nueva ciudad de Olmos. La nueva ciudad de Olmos es la primera ciudad planificada en el Perú después de décadas. No solamente tiene 22.800 viviendas urbanas, sino que en esta ciudad tenemos un parque industrial principalmente para cadenas de frío, procesadores de alimentos, hay áreas educativas, áreas verdes, etcétera, y todo eso se financia con recursos nacionales. Alternativamente, también dentro de 3 semanas debemos estar convocando la nueva ciudad de Belén con 2.600 viviendas urbanas para igual número de hogares, y por primera vez estas familias que lamentablemente habitan en condiciones sanitarias que no son las adecuadas. Recordemos que hay una declaratoria de emergencia en esta zona porque la gente vive en condiciones, sobre todo en algunas zonas de Belén, en condiciones que no son las recomendadas para la vida y la salud de la gente, sobre todo de los más niños, serán trasladados a esta nueva ciudad de Belén, que está a las afueras de Iquitos, en donde van a tener todas las comodidades y todo el planeamiento urbano que una vida digna requiere. Acá podemos ver en este gráfico lo que les acabo de mencionar, es el número de viviendas que se han ido financiando. El rosado más claro es bajo la modalidad de Techo Propio, que es para los segmentos más bajos, y la más oscura es en la modalidad de crédito. Hasta el 2014 se habían financiado 140.000 viviendas, solamente el 2014 55.000, y ahora en lo que va del año, que este dato no está acá, pero ya lo mencioné anteriormente, hemos superado ya las 155.000 soluciones habitacionales, tanto en términos de bonos, Techo Propio, como en los bonos al buen pagador. Ustedes pueden ver acá, estas son las cifras de los tres últimos gobiernos. En el gobierno del presidente Toledo se financiaron 5.415 bonos familiares habitacionales.
en el gobierno del presidente García 67.800 y en los 4 primeros años del gobierno del presidente Humala 115.800 bonos. Esto representa incremento del 70% y en términos de monto del 90%. Ustedes pueden ver acá que en los 4 primeros años hemos superado los 2.000 millones de soles de subsidios para que familias de bajos recursos en el Perú puedan tener acceso a su vivienda propia. Para el nuevo crédito Mi Vivienda, las cifras son las siguientes también. El gobierno del presidente Toledo tuvo 32.000 créditos, que en el gobierno del presidente García disminuyó sustantivamente, tuvieron 10.000 viviendas menos financiadas en la modalidad de crédito, y en este gobierno se ha recuperado lo que se perdió y hemos llegado a una cifra que también representa un máximo histórico de superior a las 38.000 viviendas financiadas. Esto, en términos de montos, también ha significado un esfuerzo importante que representa un incremento del más del 135%. Hemos hecho varios ajustes, porque al igual como en agua y saneamiento, no solamente hemos estado interesados en solucionar el problema con dinero, sino solucionar el problema con dinero y con mejor gestión. Hemos actualizado los valores de subsidio, tanto en techo propio como en el bono al buen pagador, y hemos hecho también una escala progresiva del bono al buen pagador. Así, si las viviendas son más baratas para los más pobres, el bono es más alto y por lo tanto porcentualmente representa un mayor valor de la vivienda, y en cambio si la vivienda es más cara, el bono es más pequeño y por lo tanto representa también un valor menor de la vivienda. A nivel del derecho de propiedad, para irnos a una cultura de planificación y no de invasión en el crecimiento de las ciudades, hemos defendido la seguridad jurídica. Sacamos la ley 3230, que ya no nos restringe a 24 horas para sacar a los invasores, sino que tenemos, en el caso de terrenos del Estado, no tenemos un plazo, y para terrenos privados hay un plazo de 15 días a partir que el propietario se entera que lo han invadido. Esto ha permitido disminuir sustantivamente esas mafias que actuaban los fines de semana. Hemos sacado, pues, el caso más mediático, por ejemplo, puede ser el de Chorrillos, donde ya hemos sacado 3 o 4 veces a los invasores. Pero como eso no es suficiente, en el paquete de medidas dentro del decreto legislativo se va a tipificar el delito de invasor, porque cuando una persona participa en una invasión no es considerado un delito ahora. Entonces lo vamos a hacer sobre todo esta gente que ha participado en más de una invasión, va a ser considerado un delito y van a haber ahí penas severas para de una vez por todo eliminar la inseguridad jurídica. Pero uno de los programas que han sido también icónicos en este gobierno ha sido el del mejoramiento integral de barrios, que ha consistido en acudir de manera subsidiaria donde los gobiernos locales, a fin de financiar pistas, veredas, puentes urbanos, mercados y losas deportivas, ahí donde el gobierno local no tenía la capacidad financiera para hacerlo. Y en ese sentido, ustedes pueden ver que acá están las cifras. En este gobierno, en los primeros 4 años, son 2.600 millones de soles destinados a financiar este tipo de proyectos, comparado con los 1.000 millones del gobierno anterior y los 16 millones del gobierno anterior. Hoy día, por ejemplo, hemos financiado 1.167 proyectos de pistas y veredas por más de 2.400 millones de soles. Losas recreacionales son 187 proyectos por 71 millones de soles. Centros comunales comerciales por casi 50 millones de soles en 137 proyectos. Y puentes hemos financiado 16
puentes en ámbitos urbanos, que no son los que financia el Ministerio de Transportes, que es en un ámbito interurbano, por 58.4 millones de soles. Algunos proyectos emblemáticos, el Centro de Convenciones, que es un proyecto que ya en septiembre vamos a tenerlo finalizado, para que en octubre pueda venir delegaciones de todo el mundo, porque Lima va a ser la capital financiera y económica del mundo. Van a estar el Banco Mundial, el Fondo Monetario, los ministros de Hacienda y Finanzas de todos los países del mundo. Los vamos a recibir en este centro de convenciones que está ahora, acá dice 81, pero ya está sobre el 85% de avance. Y tenemos dos proyectos, en realidad tenemos tres, dos urbanos y uno rural. Tenemos el teleférico del Agustino y Lima Norte, que están en plena proceso de convocatoria, donde se complementa con las redes de transporte actualmente vigentes en Lima, y tenemos un tercer teleférico que es el de Choquequirao, que complementa además al de Cuélap. Estos proyectos están en plena etapa de convocatoria, los teleféricos, y para antes de fin de año ya se habrán iniciado las obras para que el próximo año estén plenamente operativos. Entonces, señores, yo les agradezco una vez más su presencia, y como les mencionaba, esto era para que ustedes mismos manejen de manera directa las cifras de fuentes confiables, auditables, y tienen el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento abierto para cualquier información que ustedes deseen. Muchas gracias, y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que estimen convenientes. Un pequeño favor, las preguntas, por favor, que sean directas sobre el tema que se está tocando hoy día. Terminada la conferencia, quienes quieran hacer otro tipo de preguntas tendrán las facilidades. Por favor, se identifican y a qué pedido pertenece. Ministro, buenas tardes. Raúl Gastulo, de la Agencia Andina. Yo tengo tres consultas. Sí. La primera es si nos podía ahondar más el tema de Olmos, que es importante, como usted menciona, la primera ciudad. Ya convocó hace 3 semanas, qué inversiones, qué plazos se manejan, ¿no? La segunda es cuántas soluciones habitacionales se van a dar al final del gobierno, ¿no?, que viene superando, ¿no? Y la última es, hay un paquete reactivador que usted mencionaba, ¿no? ¿Cuándo se va a ya completar? Porque aparte del tema de invasión estaba el tema del canon, el 10%, el tema de las aguas subterráneas, ¿no? ¿Cuándo se podría completar? Gracias. Mira, déjame empezar por la más fácil, que es la segunda. Y nuestra meta a julio del 2016 es 250.000 soluciones habitacionales. Como ustedes han visto, tenemos ya aproximadamente entre techo propio y crédito, ya estamos bordeando los 160.000 bonos, tanto como digo en techo propio como en Fondo Mi Vivienda. Tenemos las 22.000 que se van a hacer en Olmos, las más de 2.000 que vamos a hacer en Belén, las 20.000 que vamos a hacer en las zonas rurales a julio del próximo año, con las primeras 13.000 que van a estar en este año, más las 40.000 aproximadamente que se van a hacer de acá hasta julio del próximo año, con techo propio y con Fondo Mi Vivienda. Como ustedes ven, es en realidad más de 250.000, pero queremos ser conservadoras en las cifras y plantear como meta las 250.000 viviendas, que significarán que 1 millón de peruanos tengan acceso a una vivienda digna. En relación a su segunda pregunta, estamos ya en la fase de convocatoria del proceso de la ciudad de Olmos. Salió este domingo el aviso de convocatoria. Quien nos está apoyando es las Naciones Unidas, UNOPS, para darle más transparencia y difusión al proyecto. Básicamente en esta primera fase son 3 licitaciones, que es la de agua y saneamiento,
es la de habilitación urbana, pistas y veredas, y también las áreas verdes. Sobre eso viene una licitación para poner las viviendas a través del Fondo Mi Vivienda, y este es un proyecto que, como mencioné, supera las 22.000 viviendas y supera los 500 millones de soles en valor total. Es un proyecto que en los próximos días, la próxima semana, vamos a estar en Chiclayo, ya difundiendo los cronogramas más detallados y acompañando a las autoridades locales. Y su tercera pregunta es en relación al paquete reactivador. Como usted ve, ha sido un paquete que ha incorporado medidas, pero también recursos. Solamente en viviendas, el año pasado destinamos más de 1.000 millones de soles a promover vivienda social, y en lo que va del presente año debemos ir como en 700 millones aproximadamente, y vamos a superar la cifra del año pasado. Este esfuerzo financiero ha venido con varios hitos. En primer lugar, hemos actualizado todos los valores, tanto de techo propio como el Fondo Mi Vivienda. Antes el valor máximo de las viviendas bajo la modalidad de techo propio era 15 UITs, ahora han subido a 20 UITs, y el valor máximo de viviendas financiadas con el Fondo Mi Vivienda eran 25 UITs y ahora nos hemos ido a 50 UITs. Esto nos permite llegar a un espacio, a un segmento importante de población, sobre todo de los segmentos C, D y E, que son ahí donde se focaliza la acción subsidiaria del Estado. Hemos sacado ya el decreto legislativo que promueve nuevas formas de financiamiento y acceso a viviendas, el alquiler, que es importantísimo. Lima es una ciudad que solamente tiene el 7% de sus hogares que viven en viviendas alquiladas, cuando en países comparables supera el 20% y en países desarrollados llegamos hasta el 40%. Entonces esto es importantísimo, pero además tenemos estas dos opciones nuevas: alquiler-venta, que es para que los que no tienen historia crediticia puedan ahora tener historia crediticia, que puedan empalmar con los mecanismos de crédito que se promocionan desde el gobierno, principalmente los del Fondo Mi Vivienda, y el leasing habitacional, que es este mecanismo en los que yo voy pagando al banco mes a mes, y cuando termino de pagar la propiedad pasa a mi nombre. Todos estos mecanismos pueden ser alternados dentro del rango de precios, pueden ser combinados con los mecanismos de bono familiar habitacional y también de bono de buen pagador del Fondo Mi Vivienda. Bueno, ministro de la República, usted ha mencionado que este año ya van dando 55.000 soluciones habitacionales, que entiendo incluyen bonos para construcción, etc. ¿Qué porcentaje de estas soluciones son viviendas nuevas? Como mostré en el gráfico, esa cifra de 55.000 fueron el 2014. Este año lo que esperamos llegar es más o menos a 60.000, y viviendas nuevas son casi el 100%, es casi en su mayoría viviendas nuevas, tanto en techo propio, que hay las diversas modalidades. Tú puedes ir y comprarte una vivienda en un complejo habitacional hecho exclusivamente para techo propio, puedes tener tu lote y recibes el subsidio del Estado que te permite construir un módulo de vivienda básico, o puedes tener también una vivienda en buenas condiciones, porque hay además un ingeniero estructuralista que la revisa, y tú puedes construir, ampliarla al segundo piso o al costado para albergar a tus hijos que están requiriendo vivienda y entrar ahí. En todas esas modalidades
la nueva construcción es justamente por definición nueva. El fondo, el de crédito, las modalidades de crédito del Fondo Mi Vivienda, si bien no excluye viviendas de segundo único, lo que sí te pide la ley es que sea vivienda única. Es decir, tú no tienes que tener vivienda. Pero la demanda del mercado se canaliza principalmente, casi en 100%, a viviendas nuevas. Hola, ¿cómo estás? Sí, hola. Richard Villanueva de la revista Perú Magazine. Un saludo para Francisco Dunier, para el señor don Ricardo Vidal y para el señor ministro. Una consulta puntual. ¿Cuál ha sido su mejor logro como ministro y una obra que deja para el Perú, obra emblemática? Bueno, en realidad nosotros trabajamos para los más pobres y sobre todo para los pobres rurales. Y si algo me hace ser muy orgulloso de pertenecer al equipo que convocó el presidente Humala, es que me haya permitido acompañarlo, por ejemplo, en llevar agua potable por primera vez en décadas a la población de las 4 cuencas de Loreto, donde estuvieron en la cuenca del Marañón, del Tigre, el Pastaza, donde tradicionalmente la gente nunca tuvo ningún servicio del Estado. A mí particularmente ese es uno de los proyectos que más me ha dado orgullo de, como digo, de acompañar al presidente, y en general cada vez que se abre un caño o cada vez que ve uno la cara de una familia entrando a una vivienda digna, realmente no puede dejar de sentir la satisfacción de trabajar por el Perú. Y obra que deja como obra emblemática, que deja, que a usted lo recuerden como ministro, ¿cuál es obra así? No, yo no tengo ninguna aspiración a que me recuerden a mí. Yo creo, como digo, el agua y el saneamiento, hay proyectos emblemáticos del gobierno, como el centro de convenciones, que por primera vez en Lima va a ser un centro de atracción en la región. Vamos a tener el centro de convenciones más emblemáticos. Los teleféricos son absolutamente emblemáticos y en general en cada calle de cada región del país podemos ir región por región. De estos más de 3.000 proyectos que te he mostrado, son absolutamente, les cambia la vida a la población. Ministro, sí, claro. Semana Económica. Sí. Una montaña de Semana Económica. Hola. Regresando al tema de Ciudad de Olmos, ¿nos puede explicar cuáles son las fechas de Buena Pro planeadas para esos 3 proyectos, si se van a dar todas a la vez o tienen fechas distintas de otorgamiento de Buena Pro, y cuánto planea dejar su cartera avanzado? Sí. Mira, lo que te menciono es que la planificación está para que en julio del 2016 el proyecto esté ya finalizado en sus componentes básicos de agua y saneamiento, de pistas y veredas y de viviendas. Eso es lo que te puedo decir. El cronograma te lo hago llegar apenas lo tengo, está acá el jefe del proyecto y porque por el nivel de detalle de día a día prefiero dártelo por escrito. Hola. Buenas tardes, José Luis Reyes, de Gestión. ¿Cómo estás? Una consulta sobre el cuadro que presentó sobre la reducción del déficit de vivienda. Ha mencionado que se ha disminuido en este gobierno. Quería saber cómo se fundamentaban estas cifras, porque siempre la idea que se tenía es que en realidad el déficit se aumenta, ¿no? ¿Cómo así es que se ha dado? Mira, yo ahí no tengo que justificarlo mucho. Yo creo que cualquier persona que ha vivido los últimos 15 años en el Perú, y sobre todo los extranjeros, ¿no? Los que visitan el Perú, se dan cuenta cómo han cambiado sobre todo nuestras principales ciudades. Si bien ahora hay una desaceleración de la economía y por lo tanto del sector construcción, uno puede recordar rápidamente que alrededor de su vivienda, donde hoy día uno mora, ha habido varios proyectos de construcción en la última década por lo menos. Entonces, ¿esto cómo se ha calculado? Y ahí respondo a tu pregunta. Por un lado teníamos, yo no sé si podemos ir al cuadro de retrocede más.
Ahí. Préstame por favor el puntero. La última cifra hecha por censo es la que está acá, donde vemos que el déficit cuantitativo, es decir, casas que faltan, eran 389.000 y casas que hay pero que están en mal estado eran 1.470.000, con lo que haces un total de 1.860.000 en números redondos. Esta cifra se incrementa año a año por crecimiento poblacional. Uno va midiendo cuánto van creciendo los hogares y va prorrateando la cifra en la que asume que hay viviendas y no hay viviendas. Y luego se resta con los avances en construcción en relación a cifras del Fondo Mi Vivienda, oferta y oferta inmobiliaria privada. Para eso usamos la fuente del Fondo Mi Vivienda, tanto en la modalidad de techo propio como crédito. Eso va restando viviendas al déficit año a año, que son las cifras que te he presentado en otros cuadros, y se complementa con las viviendas que genera el sector privado, y esa es una cifra estimada. Ojo, la única cifra que es que tiene certeza de censo es la del 2007. La otra la hacemos a través, es una proyección que hace el Fondo Mi Vivienda con fines de planificación, que obviamente tiene un margen de error, pero que está basada, como te digo, en datos reales. Colega, ministro, dos preguntas. ¿El reglamento de la ley de leasing va a salir de todas maneras en octubre o se puede adelantar? Y la segunda pregunta es, en el tema de la meta de construcción de viviendas, hay cifras que por eso no cuadran, porque el presidente Humala dijo el 17 de julio que la meta era 200.000 viviendas, ¿no?, cuando lanzó la ley de leasing, cuando la promulgó, y después, 10 días después, se comentó en la Nación el 18 de julio que eran 250.000 viviendas, ¿no? Así es. La diferencia se explica porque conversamos y le mencioné que el estimado actual era más alto, ¿no? ¿Y por qué? Porque se estaba considerando solamente las viviendas promovidas por el Fondo Mi Vivienda y se estaban considerando las viviendas promovidas por techo propio. Las viviendas por Fondo Mi Vivienda, tanto en la modalidad de techo propio como en la modalidad de crédito Mi Vivienda. Esos suman como aproximadamente 200.000. Pero como te acabo de mostrar, nosotros en viviendas rurales, en un estimado conservador para julio del próximo año, debemos haber superado las 20.000 viviendas. Debemos haber superado también entre Olmos y Belén, son como más o menos 25.000 viviendas. Y tenemos también algo que todavía estamos haciendo los estimados, que nosotros estimamos que una vez que entre en pleno funcionamiento el leasing y el alquiler-venta, calculamos que en los siguientes 24 meses, en los siguientes 12 meses desde que está plenamente implementado, se van a superar las 20.000 viviendas y le estamos atribuyendo un porcentaje de ellas a ese indicador. De forma que de manera conservadora se va a superar las 250.000 viviendas, que es la cifra que dio el señor presidente en su mensaje a la Nación el 28 de julio. ¿Sobre el reglamento del leasing? Sí, siempre tuvimos la proyección y con tus colegas, algunos de ellos que han seguido muy de cerca el tema de la ley del leasing y el alquiler-venta, siempre en nuestra planificación vimos que la última semana de septiembre iba a estar listo todo el reglamento y la difusión, etcétera. Estamos haciendo esfuerzos grandes para que sea antes de la última semana de septiembre, pero siempre hemos dicho y lo seguimos sosteniendo, es que a partir del mes de octubre el mecanismo debe estar plenamente operativo. ¿Primera quincena puede ser?
Desde el primer día de octubre. No, la primera quincena de septiembre. Me encuentro con gente por la calle y me dicen que sea la primera semana de septiembre. Entonces estamos corriendo, estamos haciendo... Sí, estamos tratando de adelantar lo máximo posible, pero tampoco puedo ir contra las leyes de la física. Ministro, ¿qué tal? Buenas tardes, Patricia Segarra de TV Perú. Usted habló sobre la tipificación del delito de invasión. ¿Esto para cuándo ya estaría...? Sí, mire, justamente hemos tenido ya conversaciones con el ministro de Justicia y con el ministro del Interior, y lo que es importante es que dentro del paquete, de los paquetes de los decretos legislativos para los cuales tenemos funciones delegadas por el Congreso de la República, vamos a incorporar medidas para frenar las invasiones. Tanto los fenómenos Orellana como Oropesa han sido muy malos en términos de el daño que le han causado a la ciudad, al país en general, pero por otro lado es que nos han dado un modus operandi en el que nosotros hemos podido identificar plenamente cómo operan estas mafias, y en estos estamos preparando el decreto legislativo para justamente eliminar cada uno de esos puntos en los que el derecho y la propiedad pública y privada era vulnerada por estas mafias. Entonces es un proyecto complejo que están en pleno desarrollo entre, como digo, justicia, interior y vivienda, que en las próximas 2 semanas estimo yo que debería estar finalizada la discusión. ¿Alguna última pregunta? Bueno, muchas gracias a todos, muy amables. Con datos oficiales importantes del sector. Información que tenemos nosotros a esta hora de la tarde. Continúen con nuestra programación. Ajá. Al principio no, pero sí. Gracias. Sí.